Segundo módulo. Gracias. Nuestro segundo módulo va a ser nociones de psicología. En este mes, en 4 sesiones, vamos a ver un poquito qué es psicología, algunas teorías psicológicas o técnicas o disciplinas psicológicas existentes. La idea para los que no son psicólogos es más o menos para que conozcan un poquito de los aspectos de la conducta humana, cómo la enfocan algunos autores que yo sé que les va a servir. Y para los que son psicólogos, vamos a hacer un repasito de primer año de psicología. Creo yo que se ve todos esos temas. Ya tengo años de no dar clases en primer año, que no me recuerdo cuál es la temática que se lleva. Voy a hablar, a pesar de que el tema es de psicología, pero sí voy a estar haciendo el enfoque también cuando es psicoterapia y lo que es tanatología. Entonces vamos a preparar la presentación. Me dicen si ya la ven. Entonces el tema, como les decía, vamos a ver un poquito sobre psicología evolutiva, la psicología involutiva o gerontopsicología, nociones terapéuticas básicas. La que vamos a ver el día de hoy es Víctor Frank, logoterapia. Y las otras días vamos a estar viendo humanismo, cognitivismo, psicoanálisis y cómo manejar una entrevista o intervención. Aunque eso lo vamos a ver principalmente hoy, lo del proceso. Entonces parto hablando un poquito sobre qué es la psicología. La psicología es una ciencia que va a estudiar los procesos mentales, las sensaciones, las percepciones, el comportamiento del ser humano en relación con el medio ambiente y el ambiente social que rodea a la persona. Entonces, la psicología va a depender mucho del el lugar donde se esté, porque puede ser que aquí algo sea patológico y en alguna otra parte del mundo, tal vez no, siempre y cuando no esté provocando malestar en la persona. Como disciplina científica, va a registrar interacciones de la personalidad en 3 dimensiones principalmente: el área cognitiva, el área afectiva y el área de comportamiento. Y el área cognitiva es el conocimiento, el área afectiva donde están las emociones y el área de comportamiento. Puede ser materia de controversia en otras dimensiones, por ejemplo, o en otros aspectos, por ejemplo, la moral, lo social, lo espiritual, inclusive a veces la religión puede entrar en choque con la psicología, aunque a veces también pueden hacerse complemento, como que forman parte de la experiencia humana, ya sea que forma o no parte del ámbito de la psicología. O sea, ahí es donde entra que pueden ser complemento o pueden ser un choque o pueden existir diferencias, ya que todas estas van a ver al ser humano desde el enfoque que considera el objetivo de cada una de estas ciencias o técnicas. Es una rama de la psicología clínica. Propiamente la psicología van a ver varios aspectos. Hay psicología educativa, clínica, industrial, evolutiva, involutiva, etcétera. Pero la psicología clínica, que es la que vamos a ver principalmente el día de hoy, o en estos días, es una rama
de la psicología que se encarga de la investigación de todos los factores de la persona en el proceso, como por ejemplo la evaluación, el diagnóstico, el tratamiento, la prevención, que para analizar la salud mental y cómo la conducta se adapta, la conducta de la persona se adapta en condiciones que pueda generar malestar subjetivo y también que pueda generar sufrimiento en la persona. Entonces, la psicología clínica va a trabajar en función del cuando la persona va a tener algún malestar de índole mental, cognitivo, espiritual, etc. La psicología es una ciencia social y como disciplina académica está enfocada en el análisis y en la comprensión de la conducta humana y en los procesos mentales experimentados por individuos y por grupos sociales durante momentos y situaciones determinadas. Y en este sentido, esta ciencia va a interesarse por los procesos de la percepción, de la motivación, la atención, la inteligencia, el aprendizaje, el pensamiento, la personalidad, el amor, la conciencia, la inconsciencia, pero también analiza las relaciones interpersonales y el funcionamiento bioquímico del cerebro. Ahí está muy de moda lo que son las famosas neurociencias. Y también todo lo relacionado a las relaciones interpersonales. ¿Alguna pregunta hasta acá? Aquí les di más que todo conceptos generales. Bueno, entonces, como yo les decía hace un momento, la psicología se va a involucrar cuando hay malestar. La palabra malestar viene de mal o malo. Y la palabra bienestar viene de bien, de bueno. Entonces, una persona cuando está bien, manifiesta bienestar. Y una persona cuando está mal, manifiesta malestar. Y la psicología va a intervenir cuando hay malestar. Pero al mismo tiempo la tanatología también puede participar cuando hay malestar. Pueden haber, por ejemplo, malestares en el aspecto personal o bienestares. La persona se siente bien o mal de acuerdo a sus valores, sus preocupaciones, sus objetivos, sus metas, su programación personal en el mismo consumismo. Una persona puede estar bien o mal en el aspecto físico en cuanto a su salud corporal, su salud mental, en cuanto a su cuerpo, su corporalidad, las enfermedades, las habilidades, destrezas, dificultades, debilidades. Una persona puede estar bien o puede estar mal en su aspecto social, en cuanto a relaciones personales, amistades, grupos, entornos en los que se relaciona, en su independencia. Una persona puede estar bien o mal en su aspecto espiritual, en cuanto a su religiosidad, sus creencias, sus valores, sus normativas, sus juicios, su relación con Dios. También una persona puede estar bien o mal en su aspecto familiar, en las relaciones con su familia núcleo, o sea, con las personas que viven. También puede estar bien o mal en cuanto a su relación de pareja, su emocionalidad, su independencia, su complementariedad. Y aquí podemos meter también la familia general. La persona puede estar bien en cuanto a su aspecto laboral, que su trabajo le provoque satisfacción, que logre superar o llenar las necesidades y carencias básicas. Una persona puede estar bien mal o mal en el aspecto educativo, si es que la persona está alcanzando sus estudios acordes a sus metas de vida. Hay personas que están estudiando algo que no les gusta, entran en conflicto. También una persona puede estar bien o mal en el aspecto tecnológico, con los avances tecnológicos que hacen crecer la calidad de vida
pero que también pueden generar vacío. Y pueden haber más aspectos, pero lo que tendríamos que analizar es si la persona está bien, bienestar, o si la persona está mal o malestar en uno o varios de estos aspectos. Y ahí es donde aparece la psicología clínica cuando ya hay una patología en la conducta, o aparece la tanatología cuando una pérdida o un duelo puede generar malestar en alguno de estos aspectos. ¿Alguna pregunta? Vamos bien, no hay preguntas. Bueno, sigamos. Entonces ahora voy a hacer un breve resumen en qué consiste un proceso psicoterapéutico o en qué o un proceso de acompañamiento tanatológico. Vamos a tener un cuadro y más o menos este es como el seguimiento o el orden de todo el proceso psicoterapéutico. El primer paso es focalizar o centrar, que es traer a la persona a la clínica, por decir algo. No es que lleva, sino llegó a mi clínica y lo voy a atender, pero hacer lo que ya está en la clínica, o si yo voy a visitar a un enfermo, ubicar a la persona ya en la sesión. Es olvidarnos de lo que está pasando. Y aquí en la focalización o centramiento, pues podemos empezar, buenas tardes, mire, hoy que llovió fuerte, ¿cómo le fue? Pensemos una persona que tiene problemas que le afecta la lluvia, o la humedad le afecta con dolores, ¿cómo le fue su pierna o su cuerpo con esta humedad? Eh, ¿Qué tal la pasó? Es platicar para llevarla a nuestra reunión en sí. Luego viene la creación del contexto. En la creación del contexto, pues aquí vamos a platicar, bueno, mire, si quieren, la de focalización o centramiento siempre la vamos a hacer. La creación de contexto vamos a definir, bueno, por qué, qué es lo que vamos a hacer, si es una sesión tanatológica, si va a ser un acompañamiento, si va a ser una psicoterapia, el tiempo que nos vamos a llevar, cuántas sesiones vamos a tener, cuánto tiempo dura la sesión, cuánto cuesta la sesión, si se va a cobrar, eh, cómo, a qué horas, todos los aspectos relacionados a la sesión, si podemos grabar o no grabar, sobre todo ahora que es virtual. Yo estoy solicitando información consensuada cuando se graba, aunque ustedes, no sé si se han dado cuenta en Zoom, que aparece, esta sesión está siendo grabada, usted está entendido, y si le dan Enter es porque sí aceptan la grabación, porque eso le están poniendo muchísima atención ahora. Luego viene el planteamiento de la situación, que es el motivo de la consulta. ¿Por qué llegó o por qué llegué yo a atender a mi paciente? Perdón, licenciado, la creación de contexto, usted dijo que ahí se le dice cuántas sesiones vamos a tener y todo lo demás, Sí, pero ¿cómo uno sabe cuántas sesiones? Porque puede ser que las 2, 3 sesiones ya esté bien, o miramos que las 2, 3 sesiones nada que ver y tenemos que seguir. Allá. Sí, más o menos. Vamos a decir, mire, dependiendo de su situación, vamos a tener un máximo o vamos a estar entre 3 y 8 sesiones. Cuando vayamos llegando a la mitad de las sesiones, a la cuarta o quinta sesión, dependiendo sea el caso, vamos a decidir si vamos a necesitar más sesiones o no. Ah, ok. Es un Más o menos se le da una idea. Sí. Yo generalmente aspectos tanatológicos los trabajo en 8 sesiones. 8. Ese es un promedio que yo tengo.
pero pueden haber más. He tenido casos de tanatología que me he llevado 10, 15 sesiones. Hay casos que tal vez llegué a 2 sesiones de tanatología y le digo, mire, aquí vamos a entrar ya a un aspecto psicológico, psicoterapéutico y vamos a trabajar más sesiones. O hay un momento donde tal vez segunda, tercera sesión, la persona ya mejoró en tanatología, ya no se necesita más, o también yo veo, no soy psicólogo, que tengo que trasladar. Ahorita voy, Noemí, a mi paciente, a un psicólogo o inclusive a un psicoterapeuta, a un, un psiquiatra. ¿Sí? Cuéntame, Noemí. Sí, Gracias. ¿serían más o menos 8 sesiones cada 8 días o son cada 15 días? Ahí la vamos a definir en la creación de contexto. Yo no aconsejo que sean 8 sesiones diarias, diarias. Yo las pondría cada semana o cada Ok, 15 días. gracias. Ya que llegamos al planteamiento, ahora vamos a indagar, investigar lo que está pasando. Esa indagación luego me va a llevar a hacer intervenciones o ejercicios o dinámicas o terapias. Esto me lleva luego a establecer planes de acción, a generar planes o indicadores de acción para llegar al cierre de cada sesión. En las sesiones siempre vamos a tener planes de acción, o sea, dejar tareas pequeñas y cierre de la sesión, como por ejemplo, cómo se sintió. Cómo vino, cómo se sintió. Siempre es bueno ir midiendo un poquito estas actividades. Aquí está este mismo proceso donde yo vengo y les agrego las competencias que debiera tener el, el terapeuta, el tanatólogo, el coach, etcétera. Por ejemplo, para focalizar o centramiento, pues no hay una competencia más que tener conversación. Para crear el contexto, aquí es importante adherirnos al código deontológico. El código deontológico es la ética de la profesión y a estándares profesionales. Y también establecer el acuerdo. Ya lo voy a explicar en algún momento acá. En la indagación, las competencias que va a necesitar el tanatólogo o el psicólogo es una competencia para establecer confianza e intimidad con el cliente, estar presente en el proceso, escuchar activamente al paciente, realizar preguntas potentes, comunicar directamente y crear conciencia. En la intervención que se quiera realizar, importante conocer técnicas de intervención. Dentro del plan de acción, diseñar acciones, competencias para planificar y establecer metas al paciente y también gestionar el progreso y la responsabilidad. Entonces, veámoslo, qué es cada una de estas cosas. Aquí les estoy presentando 11 competencias. Las primeras 2 competencias es establecer el cimiento de la entrevista del proceso. ¿Qué es eso de adherirme al código deontológico? La palabra código deontológico es la ética de la profesión. Entonces tenemos que estar claros con la ética de la profesión. Aunque aquí, que eso me lo preguntaba en el día de ayer, una persona me dice, yo tengo cursos de reflexología, acupuntura, técnicas de risoterapia, constelaciones familiares y no sé qué más cosas. Entonces le pregunté yo, ¿eso dónde lo estudió? ¿Lo estudió en una universidad? No. Entonces, no existen códigos deontológicos para la gente que no tiene estudios universitarios. Porque la ética de la profesión aparentemente está en cada uno de los colegios profesionales, en la ley de colegiación de profesionales. Entonces, por ejemplo, yo psicólogo, yo tengo que actuar de acuerdo al
código de ética del Colegio de Psicólogos, si estoy inscrito en el Colegio de Psicólogos, o si estoy inscrito en el Colegio de Humanidades, al código de ética del Colegio de Humanidades. Un ingeniero tiene que ceñirse al código de ética de los ingenieros, los auditores, las enfermeras, los médicos, etc. Y también tenemos que trabajar en base a estándares profesionales. Para eso también están las certificaciones que nosotros lo que estamos haciendo es certificándonos, o un coach se certifica, por ejemplo, una persona que de cómputo se certifica en algún programa de Cisco, programa de Office, etc. Y otro punto importante es establecer el acuerdo de la terapia. Dentro de establecer el acuerdo de la terapia podemos grabar o no, podemos escribir o no, que la persona sepa cuál es la diferencia clara entre un proceso psicoterapéutico y un proceso tanatológico, a qué horas nos vamos a reunir, si va a ser virtual, si va a ser presencial, de cuánto tiempo va a ser la sesión. Se recomienda no más de 1 hora, de 45 minutos y 1 hora. Si está muy enferma la persona y ya es solo de acompañamiento, pues es media hora. ¿Qué más? Establecer si se va a cobrar, cuánto se va a cobrar. Por ejemplo, yo ahorita que atiendo personas fuera del país, mire cómo le pago, ¿verdad? Pues págueme por PayPal o págueme por tarjeta de crédito. Generalmente, como se ha trabajado, que es lo que están recomendando ahorita la ciberpsicología, es que la persona deposite o pague y posterior a eso se le mande el enlace de la entrevista, si es que fuera virtual. Si, por ejemplo, es un menor de edad, hacer un informe consensuado con los papás, donde los papás autorizan el que se pueda atender a un niño o a un adolescente. ¿Qué se puede hacer dentro de la entrevista? ¿Qué no se puede hacer? ¿Qué se permite? ¿Qué no se permite? Esos serían los primeros dos. No sé si tienen alguna pregunta al respecto. No. ¿Nadie? Bueno, luego vamos al segundo elemento, crear conjuntamente la relación. Aquí vienen otras dos competencias. En crear conjuntamente la relación, tenemos que generar confianza e intimidad con el cliente. Esto en psicología se llama rapport. Para los que no son psicólogos, rapport se escribe con doble P. R-A-P-P-O-R-T. Y el rapport es una palabra francesa que traducida al español significa romper el hielo. Es generar un ambiente para que el cliente me acepte. Y esta es clave. Si yo no establezco la confianza, no le saco información a mi paciente. En cambio, si le genero confianza e intimidad, como que me vuelvo en cómplice de mi paciente para poder trabajar. Una cuarta competencia es estar presente en la terapia. Ahorita me encierro con la persona y qué me importa lo que está pasando en el mundo. Tengo 5 sesiones hoy, ya voy atrasado con una, entonces voy a correr. No, en este momentito, antes de empezar la terapia, yo le vengo y le digo a la persona, permítame, ya cancelo alguna sesión que sigue o les pongo un mensaje o les hablo de que vamos atrasados media hora. Pero yo me dedico solo a la sesión. Aquí se me olvidó algo, voy a regresar acá. Dentro del adherirse al código o del acuerdo de la terapia es si la persona puede contestar una llamada mientras estamos en sesión o no, si apaga el teléfono, etc. Luego entro a comunicar con efectividad. Aquí escuchar activamente. Tenemos que aprender a leer la comunicación de la gente, el lenguaje verbal, lenguaje no verbal. Analizar la corporalidad, leer las emociones, lo que está viviendo mi paciente. La competencia número 6, preguntar. Vamos a tener una
en la última sesión del módulo 2, vamos a ver un listado de preguntas. Les voy a dar como 300 preguntas para cómo preguntar. Porque nuestro trabajo es preguntar, preguntar y acompañar. Preguntar, preguntar y acompañar. La número 7, comunicar directamente. Cómo dar malas noticias. Cómo la persona se me está saliendo por las ramas y regresarla. Es decirle, mire, eso no lo entiendo, o qué está pasando. O diga, porque a veces nos da pena interrumpir, o está pasando algo directamente con la persona, y cuando siento, se me salió la sesión de las manos. Siguientes competencias. Perdón, el licenciado. ¿Nos van a dar algún curso de cómo ver lo que dijo de como la manera, la forma de sentarse la persona? Sí. Ah, ok, No un curso directamente, pero sí vamos a ir viendo algunos elementos. ok. Gracias. Luego, facilitar el aprendizaje. Tenemos que saber crearle conciencia a la persona. Diseñar plan de acción. No lo voy a hacer yo, sino tengo que tener la estrategia para ayudar a la persona que diseñe acciones. Tenemos que aprender a ayudar a la persona que planifique y establezca sus metas y también gestionar progreso, responsabilidades. Una muy común es ¿cómo viene hoy? Triste. ¿Cómo se va hoy? En función de cómo vino, más triste. Eso no quiere decir, ay, la sesión fue mala. A lo mejor mi sesión fue provocar mucha tristeza, dejarle tareas para que la próxima semana venga. ¿Cómo vino hoy? Tranquila. ¿Y cómo se va? Enojada o feliz. Pero es como importante ir gestionando. Pero si en la sesión 1 se quedó triste, en la sesión 2 triste, en la 3, 4 y 5 triste, ¿qué ha pasado? Que no hemos hecho nada. Entonces, esas serían las 11 competencias. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Perdón, ¿sí se me oye? Sí, Majo. Gracias. Buenas noches. Buenas Solo noches. una pregunta. ¿Qué pasa cuando llega esta persona, pero sí cuesta mucho como sacarla del lugar en donde está y entonces no se ve el progreso en la terapia? ¿Cómo la redirigimos o digamos, porque hay personas que como que se enganchan, ¿verdad? Y quisieran seguir y seguir y nunca terminar. Ya. Cuando el paciente se engancha con el terapeuta, eso se llama transferencia. Y cuando el terapeuta se engancha con el paciente, se llama contratransferencia. Entonces, hay gente que genera codependencia, pero es una persona codependiente, que cuando encuentra quien la escuche, traslada toda su responsabilidad en el terapeuta. Entonces, hay que comunicar directamente. Marco, este tema que estamos hablando, lo hemos hablado 5 veces. Ya van 5 sesiones que hablamos de lo mismo, pero tú no me respondes con claridad qué es lo que quieres. Eso es ser confrontativo. Yo lo trabajo de esa manera. Hay personas que no. Pero sí es de preguntarlo. O por ejemplo, cuéntame, ¿estás triste? Me dices, Majo. ¿Cuál es tu motivo? Pues mi motivo es que como se murió mi esposo, entonces, ¿quieres que trabajemos la muerte de tu esposo? Ay, pues es que fíjese que también estoy preocupada por mis hijos. Ajá. La preocupación de tus hijos es por la muerte de tu esposo. No, es que lo que pasa es que uno de mis hijos se casó. Entonces tuviste 2 pérdidas. ¿De qué quieres que hablemos? ¿De la muerte de tu esposo o el alejamiento de tu hijo? Las dos. Bueno, vamos a hablar de las dos, pero no las podemos hacer al mismo tiempo. ¿Cuál quieres que trabajemos primero?
la muerte de mi esposo. Pero en lo que yo estoy hablando de la muerte de mi esposo, siempre sigo hablando de mi hijo. Mira, Majo, me dijiste que habláramos de tu esposo, pero me sigues tocando el tema de tu hijo. ¿No crees que sería mejor que hablemos lo de tu hijo? Eso es confrontar, comunicar directamente. ¿Sí me explico? Y así sacas a la persona de eso. Con Sí, pues, adolescentes pasa mucho. Pero eso es en ajá. psicoterapia, donde llega, por ejemplo, una vez me llega un muchacho o la mamá. Mire, yo quiero que convierta a mi hijo porque mi hijo es homosexual. El hijo era menor de edad. Bueno, yo voy a trabajar con el muchacho, entonces yo vengo y le digo al muchacho, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el problema? Pues yo no tengo ningún problema. Bueno, tu mamá dice que tú eres homosexual. Sí, soy homosexual. Ya. ¿Y a ti eso te genera problemas? No. Ahí la que tiene que cambiar es mi mamá. Porque yo no voy a cambiar, es el rollo de ella. Que ella no me acepte, ese es su problema. ¿Qué hacemos ahí? Aquí te estoy hablando de psicología. Aunque yo he tenido personas que entran en pérdida o en duelo cuando se enteran de la preferencia sexual de algún hijo. Pero si es por duelo, ahí con quien voy a trabajar es con la mamá o con el papá, no con el muchacho. Y entonces, bueno, tú eres adolescente, tus papás me contrataron y tú no quieres cambiar. Entonces, nuestra siguiente sesión, acuerdo de la terapia, va a ser platicar con tus papás. Porque si tú no quieres cambiar y tu mamá quiere que cambie, ¿qué papel juego yo acá? ¿Sí me explico? Sí, De acuerdo. gracias. ¿Alguien más con alguna pregunta con respecto a las competencias? Yo, doctor, tengo una pregunta. Cuéntame. Por ejemplo, en este caso, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando salen otras situaciones que no tienen que ver con el duelo? Y yo, digamos, yo en mi caso soy psicóloga clínica, pero sé que aquí en el grupo hay compañeros que no son psicólogos. ¿Qué aconseja usted en ese caso? ¿Mejor referir, digamos, para que pueda trabajar como otro tipo de problemáticas con un psicólogo? ¿O redireccionar al paciente a trabajar el duelo, por ejemplo, en este caso de la señora y el tema de la homosexualidad de su hijo? Entonces, por ejemplo, con la señora hay que trabajar el duelo. Ahora, si por ejemplo, cuando yo llego y el muchacho viene y me dice, mire, es que fíjese que yo fui violado por un tío, que es el hermano de mi mamá. Y fui sometido sexualmente durante 7, 8 años hasta que le encontré el gusto. Pero yo no le puedo decir a mi mamá que es mi tío, porque no me cree. O yo no le puedo explicar a mi mamá porque no le tengo confianza, porque como ella es tan cuadrada y conservadora, de que a raíz de lo que pasó con mi tío, yo ya no tengo erección con un hombre, con una mujer, sino que tengo que estar con un hombre para sentirme como poseído o sometido. Entonces ahí, eso no lo puede trabajar un tanatólogo, ahí entra psicoterapia. Entonces, con tu mamá, ¿qué quieres? Pues yo lo que quiero es que la tranquilice porque yo no puedo cambiar. Entonces, tal vez a la mamá ahí le puedes dar tanatología, al muchacho lo refieres con un psicólogo, y cuando el muchacho ya pueda enfrentar la situación, porque aquí lo que vamos a ayudar al muchacho es a readaptar su preferencia sexual, porque ahí no hay, tal vez no es que haya preferencia sexual, sino que él haya encontrado una identificación o ahí entrar a otros términos de psicología. Y a la señora prepararla a ese duelo. Y en algún momento el muchacho le va a decir a la mamá que quien fue violentado por su tío y ahí entonces entraría, puede ser que la señora entre con patología y la trasladamos de una vez con terapeuta. O puede ser que no entre con patología, sino que solo entra a un duelo profundo. Y ahí se trabaja tanatología. Y también sucede
que yo estoy trabajando con un paciente, yo soy psicólogo y veo que necesita farmacología, medicamento. Ahí yo ya no puedo hacer nada, lo tengo que hablar con un psiquiatra. ¿Sí estamos, Ingrid? Sí, sí, gracias, doctor. Muy amable. De acuerdo. Sigamos. Pues. Entonces, ahora, no sé si hay alguna duda más del proceso terapéutico. Miren, les expliqué en 15 minutos lo que explican en 2, 3 semestres, creo, en la universidad. Porque lo que me interesa más que todo es que conozcan. Bueno, entonces, el aprendizaje de primer orden, ¿en qué consiste? Yo, como terapeuta, como tanatólogo, yo observo. ¿Y qué estoy observando? La conducta, el comportamiento de mi paciente y los resultados que se obtienen. Pero en el aprendizaje de primer orden, la gran mayoría de personas se van a revisar solamente el comportamiento, la conducta y qué estrategias de acción se tienen que tener. Pero nosotros tenemos que ir más allá de eso y entonces también vamos a tener en un aprendizaje de segundo orden, revisar cuáles son los valores del paciente, las creencias, sus supuestos que fundamentan las creencias. Veamos este caso que les estaba contando de la señora con su hijo. Entonces, ¿qué pasa con la señora? Es que lo que pasa que eso no es de Dios y mi hijo se va a ir al infierno. No le puedo decir a la señora, mire, hay homosexuales en el cielo o algo porque no me va a entender. Esa es su creencia. Y yo no puedo meter mi mapa. Al muchacho, es que lo que pasa es que todos mis amigos ahora son bisexuales porque tenemos derecho a dentro de los no sé cuántos géneros y no sé, y no, de probar hombre, mujer, chucho, planta y todo lo demás. Esas son sus creencias, sus valores. No es su patología. Eso es lo que la persona quiere. Entonces yo tengo que entender, tengo que observar, porque por supuesto ya cuando entro a la pérdida o entro a la patología, tengo que conocer claramente cuáles son sus valores. Les voy a contar un caso. Un paciente en Cobán. Una persona está metida en la iglesia, se mete a la iglesia o se refugia en la iglesia, o pónganle el nombre que quieran en la iglesia, a raíz de que resulta enfermo de VIH. En una comunidad muy pequeña de Alta Verapaz. Pero como él no quiere decir que tiene VIH, porque el VIH generalmente se ha asociado con personas homosexuales, entonces él no quiere que lo juzguen de esa manera. Y entonces dice que su enfermedad es porque una mujer, él era muy promiscuo sexualmente con mujeres. Es porque no se ha muerto. Pero él no quiere que lo asocien con la enfermedad. Y entonces él dice, tenía una mujer que como yo ya no quise estar con ella, me hizo un daño, me hizo una brujería, me hizo un mal hecho. Y esa era la creencia y lo que vendía a todos. Y obviamente, como estaba metido en la iglesia, el pastor de su iglesia también le interesaba que la persona dijera que estaba poseída, no usaba la palabra VIH, SIDA ni nada. ¿Por qué motivo? Primero, porque era una persona que estaba en su iglesia, y segundo, porque era una comunidad muy pequeña y se sabía que habían varias personas contagiadas con la enfermedad. Que no sabemos si fue este señor el que contagió a todos o alguien contagió a todos y ese alguien contagió a la persona. Entonces, no estamos enfrentando en función del comportamiento, sino en función de supuestos, creencias o valores. ¿Sí me explico? Es importantísimo analizar esas creencias, no solamente quedarnos en el primer orden. ¿Alguna pregunta? Bueno.
entonces veamos este cuadrito. Este lo vamos a ver varias veces. Para mí, este es un cuadro base para trabajar terapias, para trabajar acompañamiento. Y lo vamos a trabajar de abajo para arriba. Entonces, cuando yo estoy investigando, se recuerdan, indagando, conociendo a mi paciente, tengo que conocer el entorno. Su entorno social, su entorno físico, su entorno laboral, etc. Voy a ir poniendo ejemplos. Por ejemplo, vamos a tomar el caso de una persona que está enferma. En casa es una persona de la tercera edad o cuarta edad, ya con una enfermedad crónica, casi llegando a enfermedad terminal. Me invitan a llegar a su casa. Cuando llego, pues la casa muy alegre, ventanas abiertas, un ambiente de mucha alegría. Pero la persona la tienen en el cuarto más lejos, arrinconado, y cuando entro a ese cuarto, casi no hay luz, las puertas cerradas, ventanas cerradas. Aquí me dice algo. A esta persona la tienen aislada. O por ejemplo, llego, esto me ha pasado mucho, persona que recién se le ha diagnosticado cáncer, la persona todavía no enfrenta la situación. Me tocó con una pareja. El señor no dejaba hablar a la señora. Entonces, digamos, doña María, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Cómo se siente? Entonces salía don Pedro. Ella se siente muy mal. ¿Y doña María qué está tomando? Don Pedro. Pues mire, ella toma esto porque después del proceso quiere... Y entonces viene, la tienen atada. Ese es un entorno. La persona no es independiente. Entonces ahí me dice algo. Llego y cada vez que hablo con doña María, estoy poniendo María y Pedro por el nombre hipotético. Y cada vez que le pregunto a doña María, antes de contestarme, voltea a ver a don Pedro. Algo me dice ese entorno. La encuentro que está con su camisón todo sucio, despeinada. Se nota que no la han atendido. ¿Qué dice ese entorno? Voy a agarrar, por ejemplo, ahorita el caso psicológico de un joven que está metido en drogas. Voy a ir haciendo esos dos ejemplos. En el primero es tanatológico, en el segundo es terapéutico. Entonces yo le voy a preguntar al muchacho, cuéntame cómo es tu ambiente. Y tú me estás diciendo que consumes, ¿qué consumes? Pues consumo marihuana y crack. Tus amigos, todos mis amigos consumen marihuana. ¿Y cómo empieza eso? Pues nosotros vamos a fiestas, después de la fiesta nos echamos los tragos y ya cuando nos envalentonamos y antes de embolarnos ya nos ponemos una pastilla inhalamos coca para levantarnos y de ahí nos mantenemos como, entonces ya sé que el entorno es un entorno contaminante patológico y en el caso de la señora, su entorno no la deja salir adelante, no la deja reaccionar. ¿Vamos claros con el entorno? Es clave analizarlo. Ya que analicé el entorno, vámonos ahora a la conducta. En el caso de la señora, la conducta, antes de contestar, voltea a ver al señor. O cuando yo le hablo, me baja la vista. Me reacciona a mi comportamiento. En el caso del muchacho, cuando le pregunto de sus amigos, se emociona o empieza a pelear. ¿Y usted quién es para meterse con mi familia, con mis amigos? Si mis amigos son buena onda, ellos me entienden. Tarararara. Ya voy con el segundo tema. Ya que investigué la conducta, el comportamiento de la persona, me voy a sus capacidades. En el caso de la señora, ver si ella todavía puede comer por sí sola, si tiene control de esfínteres, si ya no tiene control de esfínteres. Todo lo que es capaz o lo que ya no es capaz de hacer. En el caso del muchacho, me entero de que cuando él ya está muy prendido en drogas, llega, roba en casas, o preguntarles cuánto ha sido el tiempo máximo que ha estado sin drogas. Dice que no puede pasar más de una semana.
Luego me voy a las creencias, los valores. Y entonces viene la señora, es que yo creo que me enfermé una vez que fui a tal lado. Porque como yo supe de que Sultana y Mengana, sus creencias. El muchacho, es que a mí nadie me quiere y entonces la única forma de yo vivir mi situación es poniéndole a la mota. Subo la identidad. ¿Qué tanto identifica a la señora? Mire, ¿con quién vivo? Fíjese que yo ya no sé con quién vivo. Mire, y este señor que cómo me regaña, ¿quién es? ¿Y usted quién es? El muchacho, por ejemplo, puede entrar en un delirium tremens o yo conocí una persona que estaba metida en drogas, que cuando estaba en drogas solo hablaba en inglés, no entendía español. Y luego puede entrar ya el aspecto espiritual, y ahí en el aspecto espiritual están un poco las creencias. Es que la señora es la voluntad de Dios. Es que miren, mi mamá y mi papá por estar metidos en la iglesia, ni me ponen atención a mí. Y que de al pelo a ellos felices. Yo estoy más feliz con mi marihuana que ellos con esa su droga que se llama iglesia. Entonces, vieron, fui analizando desde abajo hasta arriba y puede ser que cuando llegue a las creencias, le pregunto, ¿y quién te lo enseñó? Mi entorno. O eso hace que yo actúe y entonces yo voy jugando con esta pirámide. ¿Qué les parece esto? ¿Y alguna pregunta, duda o inquietud? Esta es la forma más fácil de abordar el tema. Pienso yo, pero también lo dicen los libros. Bueno, solo una opinión. Buenas noches, que es muy importante pues abordar cada caso pues integralmente, como usted lo está explicando, ¿verdad? Muy bien en este momento. Y solamente pues felicitarlo, ¿verdad? Que ahí vamos bien, ahí vamos en sintonía. Gracias, Jacqueline. Veamos con una pérdida. Me llaman una señora que está en duelo porque se murió su esposo. Ver su entorno. Sus hijos no la dejan ni moverse. No sé si ustedes han ido a una funeraria donde hay personas que no la dejan expresarse. Y ahí están todos como, la tienen como amarrada a la persona. O llego ya 15 días después y no, mamá, siéntese, mamá, tranquila, mamá, no llore, mamá, etcétera, ese entorno. La conducta en la persona la veo muy demacrada, adelgazó no sé cuántas libras, no es capaz de mantener una plática coherente o dentro de sus capacidades tiene trastornos de sueño, trastornos de alimenticias, creencias, ella cree que no va a salir adelante y que se va a morir posterior a su esposo, identidad, la verdad no sé, no tengo sentido de vida, ya no sé ni qué voy a hacer, mejor me hubiera muerto yo. Y lo espiritual, sí, que lo podemos amarrar con Dios, es que Dios no se apiadó de mí. Cuánta gente hay mala y no les pasa nada y nosotros que somos buenos, mire lo que nos vino a pasar. Entonces yo conocí el aspecto de la persona. ¿Alguna pregunta? ¿Y esto se hace en una misma sesión o en diferentes sesiones? No da tiempo a una misma sesión. Yo diría, la primera sesión, voy a retroceder un poquito mi presentación. En mi primera sesión casi que me quedé en las primeros 3. Tal vez empiece a investigar esto, porque a lo mejor solo la plática del entorno me puede llevar una sesión. Por ejemplo, casos cuando se trabaja drogas, cuando se trabaja, por ejemplo, homosexualismo, pero que sea como un trastorno, porque si la persona acepta el homosexualismo y le vale, no hay por qué trabajarlo. Pero cuando la persona entra en conflicto, analizar su entorno nos lleva por lo menos una sesión y a veces hasta 2 sesiones. Porque ¿qué es lo que pasa? Un chico que está metido en drogas o homosexualismo, hemos avanzado un montón, pero de repente regresa a su entorno, tenemos que empezar de cero. Pero ya, y a veces, y ahora si estoy con una persona que está enferma,
terminal, como que no necesito investigar mucho, sino que hago como que desde mi helicóptero analizo todo esto en alguna sesión, porque no me queda mucho tiempo. A lo mejor sé que es esta sesión y tal vez una segunda y en la tercera sesión ya no llega porque ya muere la persona. ¿Sí me explico, Gloria? Sí, gracias, licenciado. ¿Alguien más? Bueno, entonces, veamos en algún momento cuáles son los problemas. Los problemas, lo que provoca malestar, son juicios o interpretaciones de una situación donde yo juzgo que esa situación me puede afectar. Ay, está lloviendo y cuando llueve yo me pongo triste. Ahí está el problema. Estos problemas siempre están rodeados de emociones, pero sobre todo emociones negativas. ¿Recuerdan lo que vimos la semana pasada? Que una misma emoción puede ser positiva o negativa. Pero aquí hay alteraciones negativas del temor, de la angustia e incertidumbre, que me van a predisponer para actuar de determinada forma. También un problema es un momento en que se rompe la transparencia de lo cotidiano. A nivel de ejemplo exagerado. Hay días que yo puedo tener una mosca parada en la nariz o en mis lentes y no me afecta. Pero hay días que la mosca está a 2 metros y yo ya estoy alterado. Entonces, hay momentos en que una situación, por muy normal que aparezca, rompe mi cotidianidad. Ahí es donde aparece el problema. Un problema es la estructura desde la cual actuamos, que analizamos que no es la adecuada para resolver lo que juzgamos como problema. Un problema me indica que la persona que yo soy en este momento no encuentra los recursos necesarios para hacerle frente a la situación. En coach, los problemas se llaman quiebres, por eso les puse esta foto. Pues no le voy a preguntar a alguien cuál es tu quiebre porque no lo van a entender. Pero, por ejemplo, aquí todos los huevos se cayeron, pero solo uno se quebró. Entonces, a veces llegamos, por ejemplo, ¿por qué toda la familia pudo superar el duelo del abuelito, pero hay alguien que no? Porque esa persona no encuentra los recursos necesarios para hacerle frente a la situación, por algún problema, por algo que juzgan problemático que tienen que resolver. Y ahí es donde entra nuestro apoyo tanatológico o nuestro apoyo psicoterapéutico. ¿De dónde surgen los problemas? Los problemas o los riesgos o las oportunidades no están en los problemas. Los problemas existen, sino que va a estar en los ojos del observador, cómo la persona interpreta. Está lloviendo y hay gente feliz y hay gente que dice, hoy estoy triste porque está lloviendo. Hoy estoy enojado porque hay mucho calor. Es la forma como vemos la situación. Hay personas que se cortan un dedo y ya no van a trabajar en 3 días. Y hay personas que se les murieron 10 personas y al siguiente día están trabajando. No les voy a decir cuál es bueno, cuál es malo, sino que es la interpretación de cada persona. El origen del problema que enfrentamos procede de esa interpretación particular que yo estoy haciendo de la situación. Aunque van a existir situaciones que la interpretación es obvia. Por ejemplo, se muere un familiar, un ser querido. Me despiden en mi trabajo. Estoy en un proceso de divorcio. Descubro que mi pareja me está engañando. Obviamente esos sí son problemas reales. Pero también, ante esos problemas, descubro que me está engañando. Yo decido sufrir. O decido agarrar toda su cosa, ponerse en la calle. Andate, pues. Hay gente que es así, de práctica. Y alguien me dice, ay, no, yo no podría. Usted decide qué tiene que hacer con su vida. Señora, fíjese que le tengo que quitar una pierna. Quítemela, si quiere, quíteme la otra. O una persona, mire, le tengo que quitar una pierna. No, no, yo me voy entera. También, situación de oportunidad. Las principales áreas de problemas. Pueden haber más, pues las principales. Familia de origen.
Hay personas que, por ejemplo, no aceptan a su familia porque su familia es muy pobre, porque tienen un apellido indígena, un apellido alemán, un apellido que da risa, o un nombre, su familia nuclear, su pareja, sus hijos, con quien viven. Estoy trabajando, pero tengo muchos problemas en el trabajo, no me gusta mi trabajo, hay mucha presión. Aprendizaje, educación, todo lo que he estudiado y no consigo trabajo, no me gusta mi trabajo. ¿Cuántos alumnos he tenido que terminan la carrera y nunca trabajan en eso y entran en frustre? Amor y pareja, estoy teniendo problemas con mi pareja. Sexualidad, hay conflictos en la intimidad, en la vida sexual. Por la vida profesional, la identidad pública, hay personas que tienen problemas por identidad pública. La inserción en el mundo exterior, porque tienen que estar viajando. Dinero, problemas de recursos, porque no tienen tiempo para divertirse, recrearse, porque tienen problemas con el cuerpo. Los adolescentes pasa mucho lo del cuerpo. La espiritualidad. Entonces, tenemos que y todas estas principales áreas de problema pueden venir, lo podemos encontrar en el entorno, en sus creencias, en sus conductas. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No hay preguntas? No, licenciado. Bueno. Y entonces nuestro trabajo como terapeutas, como acompañantes, es nosotros ubicamos a la persona en el presente, ¿se recuerdan? El estado actual y el estado deseado. Y entonces le vamos a preguntar a la persona cuando estamos trabajando, ¿qué posibilidades tiene? ¿Qué acciones tienes? ¿Y qué hechos? Pensemos, llega una persona que se está divorciando. Cuéntame, con tu proceso de divorcio, ¿qué posibilidades ves a tu vida? Una, regresar con mi pareja. Esa es la posibilidad. ¿Tienes alguna acción? O no, no hay posibilidad. Entonces, olvídate de eso. ¿Tienes la posibilidad? ¿Qué acciones? Pues él o ella quiere que yo haga esto y esto y esto y esto. ¿Existe posibilidad de que hagas eso? No. Entonces, olvídate. Ah, una posibilidad es que para olvidarlo o olvidarla me vaya del país. Ajá. ¿Tienes los recursos o a qué país te vas a ir? A México. ¿Tienes los recursos? No, no tengo a nadie. ¿Lo puedes hacer ahorita? No. Entonces, esa posibilidad no existe. ¿Qué otra posibilidad tienes? Que me vaya a vivir con mis papás. Ajá. ¿Qué dicen tus papás? Ellos nunca estuvieron de acuerdo con quien me casé y me dijeron, si te llegas a divorciar, no te vas a venir a refugiar a la casa. Entonces, no hay acción, no lo puedes hacer. Pongámoslo que sí se puede. Me voy a vivir con los papás y tus papás felices de que me vaya con ellos. Entonces, hazlo. Entonces, ahí estamos generando, estamos investigando, estamos pero analizando con la persona su plan de acción y entonces hazlo. Ese es nuestro trabajo. Así es sencillito. Sencillito decirlo, ¿verdad? Pero no es tan sencillo hacerlo. ¿Alguna pregunta? Hoy están muy callados. Bueno. Y entonces también este proceso de psicoterapia, pues tenemos que tener claro nuestro objetivo. ¿Qué es lo que quiere la persona? ¿Quiere psicoterapia? ¿Quiere acompañamiento? ¿Quiere capellanía también? Porque a veces pasa, de aquí en el aspecto de tanatología, a veces a mí me buscan para acompañamiento espiritual. A veces me buscan para acompañamiento tanatológico.
A veces me buscan como coach. A veces me buscan como mentor. A veces me buscan como counseling. Y a veces me buscan como psicoterapia. Entonces tengo que tener claro el objetivo. ¿Cómo empecé trabajando yo todo esto? Yo lo empecé trabajando, bueno, antes de que empezara a estudiar psicología, 1980, hace 42 años. Que por causalidad, por causas, yo tuve mucha relación con personas que fallecían. Y yo siempre he trabajado mucho en la iglesia, he sido muy activo en la iglesia. Y entonces empecé acompañando, yo me di una cuenta de una carencia en la iglesia, en todas las iglesias, la visita de los enfermos. A la gente no le gusta visitar enfermos, porque no saben enfrentar al enfermo, porque le tienen miedo a la muerte por X cosas. Bueno, pues les cuento, yo soy católico. Dentro del mundo católico, pues, soy ministro de extraordinario de la Eucaristía. Pero la gente de la misma iglesia se pelea por ser ministros de la Eucaristía, porque les gusta estar, esa es mi opinión personal, les gusta estar donde la gente los vea. Pero cuando uno le dice, visitemos enfermos, no. Entonces yo empecé a trabajar. Y a mí, la misma iglesia me invitó a que trabajara en la pastoral de la salud. Esta pastoral de la salud es generar cabal ese trabajo de acompañamiento espiritual. Entonces en algún momento a mí me invitaban para ir a hablar con un enfermo y acompañarlo en oración. Ahí, digamos, descubrí que, por ejemplo, al católico le gusta el agua bendita, al no católico, al cristiano protestante le gusta el aceite. Entonces, cuando iba con una persona, llevaba aceite o llevaba agua bendita. A los católicos, la Biblia les gusta, pero no tanto. A los evangélicos les gusta la Reina Valera 60. Entonces, también hasta esos aspectos había que ser, pero mi objetivo era acompañamiento espiritual. Pero ahí me daba cuenta que la gente necesitaba psicoterapia. O a veces llegaba a hacer psicoterapia y me daba cuenta que la persona no era psicoterapia, sino que lo que necesitaba era un acompañamiento de pérdida. O llego a atender a la familia, a la persona y quien necesita el apoyo es la familia, etc. Entonces tengo que tener bien claro el objetivo. Luego vamos a planear, yo les decía, en el caso de acompañamiento tanatológico, psicoterapia, 8 sesiones, no más. Hay gente, yo conozco gente psicólogos que tienen 2, 3 años de estar atendiendo a un paciente. Ahí hay una transferencia y una contratransferencia o dependencia horrible. Establecemos el tipo de sesiones y vamos a ir evaluando. Para la pregunta que alguien me hizo, ¿cómo le digo si son 2 o son 6? Puede ser que empiece con 2 o con 3. Ahora si voy a ir a hacer un acompañamiento espiritual, a lo mejor es solo una sesión. Y luego ya lo traslado a su comunidad o viceversa. Entonces, aquí tengo mi proceso. Ya que tengo establecido qué es lo que voy a ir a hacer o para qué voy a recibir a un paciente, entonces ya establezcamos la sesión y la vamos a dividir en 4 elementos. El foco de la sesión, ¿qué deseas lograr? En este muchachito que hablábamos de la mamá y de que no aceptaba a su hijo, ¿qué deseas lograr? Mire, voy a entrar en psicoterapia solo para que mi mamá ya no, palabras de pato, ya no me joda. Mire, yo voy a seguir con mi mundo gay porque tengo a mi chavo por ahí y todo, pero lo que voy a hacer es esconder eso. Y lo que me ayude a ustedes a cómo casaquear a mi mamá. Me estoy inventando la situación, pero no es tan inventada porque muchas veces pasa eso. Ahora, ¿me presto o no me presto para eso? ¿Cuál es tu situación actual? ¿Qué estás viviendo ahora? ¿Qué opciones puedes tener? Y tu plan de acción. ¿Cuándo comienzas? En el foco, vamos a ver los 4 elementos en el foco, en el que deseas lograr, cuál es tu reto, cuál es tu objetivo, cómo vas a saber que has logrado alcanzar tu meta. En cuanto a tu realidad, ¿cuál es tu situación actual?
¿Dónde estás ahora? ¿Qué te falta para alcanzar el objetivo y con qué recursos cuentas? ¿Se dan cuenta? Todas son preguntas. En tus opciones, ¿qué podrías hacer? ¿Cuáles son los pros y los contras de cada opción? ¿Qué factores tienes que tener en cuenta? ¿Qué actividades o acciones has emprendido en situaciones anteriores que te pueden servir ahora? ¿Dónde puedes obtener mayor información? ¿Y qué más puedes hacer? Y finalmente tus acciones, ¿cuándo comienzas? Hagamos tu plan de acción. ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿Qué indicadores te vas a colocar o cómo vas a medir tus avances? ¿Y qué vas a hacer para superar todos los obstáculos que se te presenten a lo largo de este proceso que vamos a trabajar? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Solo tengo una duda con respecto a las preguntas. Ajá. Estas son parte de las 300 preguntas que usted ha mencionado que nos van a dar y nosotros Sí. tenemos que ir como documentando, o aparte va a haber un documento que las reúne todas. Esas se las vamos a mandar. Yo creo que María René les manda esa información. Pero, por ejemplo, ¿qué preguntar con respecto a la tristeza? Entonces te voy a dar algunas preguntas de tristeza. Entonces, digamos, veamos tu realidad. ¿Cuál es tu situación actual? Ah, estoy muy triste. Entonces ahí puedes tener tus preguntas de tristeza. A ver, ¿dónde empezó tu tristeza? Ujú. ¿Por qué estás triste? ¿Qué significa para ti estar triste? ¿Qué recursos cuentas para salir de tu tristeza? ¿O en qué recursos te has refugiado para seguir manteniendo tu tristeza a flote? Ya, Por ahí vamos. ¿Sí? gracias. ¿Alguien más? Preguntas. Bueno, ese es mi proceso terapéutico. Una pregunta, licenciado. En el caso de este proceso de psicoterapia, ¿esos son los pasos que se lleva en cada sesión? ¿Se podría hacer? No forzosamente, ¿No? porque en la primera sesión puedo estar acá. ¿Qué deseas lograr? Ahora, Ok. por ejemplo, de que tú tienes, ¿se recuerdan que les hablé del caso de que estoy triste por el que se murió mi esposo y estoy triste por mi hijo? Ujú. ¿Qué quieres que platiquemos hoy? ¿Qué deseas lograr? ¿La tranquilidad con tu esposo o la tranquilidad con tu hijo? La tranquilidad con mi esposo. Entonces todo mi foco va a ser esposo. ¿Cuál es tu condición actual? Pues que estás triste porque acabas de enviudar. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué opciones tienes? ¿Qué acciones vas a hacer? Puede ser que tal vez cuando vas con las opciones, para estar tranquila, tengo que arreglar lo de mi hijo. Ah, va, entonces, tu foco. ¿Qué deseas lograr con tu hijo? ¿Cuál es tu realidad? Es que lo que pasa es que mi hijo se acaba de casar y entonces como él está en proceso de luna de miel, no me pone atención. Y él no sabe lo importante que es para mí que él esté conmigo. Pero tampoco le voy a preguntar. ¿Y usted sabe lo importante que es para su hijo estar con su esposa? Entonces, pero pueden entrar eso, o puede ser de que en ese momento hasta genere odio por la nuera. Y ahí es donde van saliendo, y entonces puede ser que ya voy por aquí con lo del hijo, y entonces aparece de que tiene problemas de dinero. Y entonces ahora otra vez el foco, cómo generar dinero. Y ahí es donde vamos trabajando. Van jugando. Ah, gracias. Puede ser que la sesión del esposo sea 1 o 2, la sesión de lo del hijo 1 o 2, y la del dinero 2 también. Y salimos y ya la persona aparentemente normal. Ok, gracias. Bueno, ¿alguien más con preguntas? Bueno, ahora veamos qué errores podemos caer como terapeutas o como tanatólogos o como coaches. A veces le ponemos más atención al dolor o a la afección que al área sana. Entonces ahí estamos siendo como pesimistas. Que le ponemos énfasis a los acontecimientos fatales, nuevamente negativos.
que nos vamos a dar pronósticos negativos. Yo me recuerdo a una señora que a mí me llamó. Me dice, mire, yo le hablo porque fíjese que estoy trabajando con una tanatóloga que solo medio me hizo 3, 4 preguntas y me dijo, con usted vamos a trabajar por lo menos 1 año. Porque usted tiene esto, esto y esto. La señora no era psicóloga, pero casi que le estaba leyendo de memoria el libro del DSM-5. El libro DSM-5 es como la Biblia del psicólogo, que se llama Diagnóstico de Enfermedades Mentales. En su versión 5, no sé si ahora es TR37, algo así del número, no me acuerdo. Mire, y su diagnóstico, yo la veo muy complicada usted, porque fíjese que han venido conmigo personas así, así, así. No. Otro error es que cuando tenemos que hablar, nos quedamos callados, y cuando nos tenemos que quedar callados, hablamos. A veces expresamos o interpretamos, sí, lo que usted me decía, mire, y seguramente le pasó esto y la persona no me está contando eso. El ejemplo que yo siempre he puesto, creo que se los dije a ustedes, pero no me recuerdo. Una vez llegó una persona y me dice, ya me cansé de ser víctima. Entonces, si yo meto mi mapa, ahora quiere ser victimario. No, la pregunta fue, ¿y entonces qué quiere ser? Quiero ser protagonista. Diferente, ¿verdad? Porque a veces tenemos hipótesis inciertas. Esos son grandes errores del terapeuta. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bueno, entonces ahora vamos a empezar a conocer varias corrientes psicológicas. Les voy a presentar la primera, que es la logoterapia. La logoterapia fue desarrollada por Viktor Frankl. Viktor Frankl era de origen, era de ascendencia judía, austríaco, era un psiquiatra. Él desarrolla toda su teoría en Auschwitz, campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial. ¿Se recuerdan que en la Segunda Guerra Mundial los alemanes mandaron a los judíos a lugares, campos de concentración, lugares donde automáticamente era para que murieran? Y aquí, Viktor Frankl sobrevive por una sola cosa, su significado de vida. Su significado de vida era salir de ahí para encontrar a su esposa y a sus padres vivos. Lo que lo mantenía vivo a él era ese significado, ese futuro. Y entonces él funda esta logoterapia, que es una terapia centrada en el significado de vida. La logoterapia es la tercera escuela vienesa de psicología. Antes está el psicoanálisis y también está la Gestalt. Aquí está Viktor Frankl, de 82 años, en estas 2 fotos, aquí subiendo los Alpes suizos y aquí manejando una avioneta. Él murió en 1994, creo. Y aquí vean una foto 50 años antes, cuando él tendría unos 30, 32 años, que vivió en campos de concentración donde había hacinamiento de muertos. Sí habían oído hablar de Auschwitz, ¿verdad? O de los campos de concentración. Sí. Sí. Es un lugar muy duro, ustedes. Se siente la existencia de la muerte. Tuve la oportunidad de conocer y cómo se ve. A veces en algún momento se oyen zumbidos de muerte. La vegetación cuesta que crezca. Porque ahí como que esos lugares se convirtieron como en santuarios de muerte. Es muy interesante eso. Ahora, ¿qué es? Bueno, antes de eso, ¿qué es la logoterapia?
como el mensaje es el significado de vida, Víctor Frank generalmente empezaba con la misma pregunta a todos sus pacientes. ¿Por qué no se ha suicidado? ¿Por qué usted no se ha matado? Porque ese era su principio de él. Les cuento, yo tuve la maravillosa bendición de conocerlo. Cuando yo me gradué de psicólogo, pues tengo mi tía en Estados Unidos y ella me invitó a ir, bueno, a pasear. No, me invitó a pasear, fui a pasear y el regalo que me tenía era una sesión terapéutica con él, porque ella sabía lo que me impresionaba este señor. Y a pesar que yo sabía que me iba a preguntar, ¿por qué no me he suicidado? No tenía la respuesta en ese momento. Fue impactante. ¿Por qué nos mantenemos vivos nosotros? En este mundo tan triste, tan complicado y todo, y superamos todo, la adversidad, por ese significado de vida que tenemos. Y sobre eso sale la logoterapia. ¿Qué significa la logoterapia? La palabra logo es significado. Y terapia es una terapia centrada en el significado o en el sentido de la persona. La logoterapia es un aporte de la ciencia psicológica que intenta responder a la problemática del sinsentido de vida. ¿Les ha pasado alguna vez que ustedes dicen, ay, no, ¿para qué seguir? Ya no tiene sentido la vida. Cuando estamos viviendo una situación difícil. O hay personas, creo que se los dije la semana pasada, cuando se pierde la esperanza, la muerte empieza a aparecer. Mire, señora, usted está ya en una fase 4 de cáncer con metástasis. Ay, no, ya me voy a morir. Entonces la persona, solo de enterarse de eso, empieza a no tener sentido de vida. Y hay gente que dice, ay, Diosito, por lo menos dame chance para preparar esto, hacer esto. Y se ponen una fecha límite. Yo he conocido casos de personas, una muchacha estaba con leucemia, la muchacha lo sabía, era muchacha de 12, 13 años, y ella le dijo a los papás, miren, yo no quiero estar en cama, yo quiero por lo menos terminar mi tercero básico, déjenme ir a la escuela. Los papás fueron a hablar a la escuela para que la niña estuviera hasta tercero básico. Y terminó tercero básico y se muere. Porque ella, su significado era tercero básico. Si ella se hubiera aventurado a que su significado debiera ser secretaria, ser bachiller, lo hubiera logrado. Yo he conocido muchísimos casos. Conocí una señora, era una monjita, de las monjitas de la Casa Central, ahí de las Hermanas de la Caridad. Así como la película de La Rosa de Guadalupe o algo por el estilo, fueron a dejar un niño hace muchos años ahí a la iglesia y ella lo encontró. Niño abandonado. A ella le surge su instinto materno. Toma al niño y llega a la comunidad y dice, miren, dejaron este niño, quedémonos con el niño. A lo que la comunidad le dice, no es posible, lo tenemos que trasladar a... En ese entonces no había que hacer muchos trámites para llevarlos a ¿cómo se llama? Rafael Ayau, que quedaba ahí como a 4 cuadras. Y ella dijo, no, yo me quedo con el niño y me salgo de monja porque yo voy a cuidar a la niña, era una niña. Se sale, como a los 6 meses, a ella le diagnostican cáncer. Y ella, dentro de su objetivo de vida, sus plegarias y a lo que se aferró, Diosito, manténme viva hasta que esta niña pueda ser útil. Ella se pueda valer por sus propios medios. Y hasta así dentro del chantaje sentimental en la oración, tú sabes que yo lo dejé todo, dejé la misma religión, la iglesia, por atender a esta niña. No me puedes hacer eso. Miren, con cáncer fuerte, esta señora siguió trabajando, salió adelante. 18 años después, su niña estudiando contabilidad, termina su práctica supervisada, la señora ya enferma y todo, pero tenía mucha fe. Y en eso la niña le dice, mamá, te cuento
de que donde estoy haciendo las prácticas me ofrecieron trabajo. Y quieren, como me graduó el sábado, quieren que empiece a trabajar el siguiente lunes. La señora murió martes, cuando su hija ya estaba trabajando. Eso es significado de vida. Y así les puedo contar cantidad de historias que ustedes se pueden imaginar. Y por eso pasa que hay personas que mueren muy cercas o muy próximas a su fecha de nacimiento o alguna fecha especial en su vida. Conozco gente que lo más importante ha sido su matrimonio, entonces mueren muy cerca de cuando van a cumplir años de casados. Hay personas que lo más importante es el cumpleaños de su hijo, y entonces mueren muy cerca del cumpleaños de su hijo, o muy cerca de su cumpleaños o de algún acontecimiento especial. Eso es parte del significado de vida. Y les digo, les puedo contar, unas 40, 50 historias de ese tipo. Y entonces Frank se dio cuenta de esta situación y cómo el significado de vida ayuda a yo mantenerme en bienestar o a provocarme malestar. ¿Alguna pregunta? Solo un comentario, ¿verdad? Que de ahí viene cómo Víctor Frank ve al hombre como una persona integral, ¿verdad? A diferencia de las demás corrientes, ¿verdad? Que emplea los términos psique, no soma, ¿verdad? Cuerpo, mente y espíritu. Sí, eso lo vamos a ver en un momentito. Así es, Carla. Gracias, buenas noches. Pues de acuerdo a lo que usted menciona, entonces básicamente la logoterapia es como ver o tener el significado de la vida, que es lo que a mí me motiva a seguir todos los días, Y que por es lo que eso yo me es de que, levanto. por eso es que es la que más se puede usar en duelos. ¿Qué significa para ti lo que estás viviendo? Y lo que hemos visto hace un rato, que también lo vamos a ver más adelante, las creencias. Cómo el valor de las creencias te dan significado de vida. ¿Quién te enseñó a que tú creas en eso? Tu mamá. Tu mamá es gran significado de tu vida, entonces tú sigues, a pesar de que tu mamá esté muerta, identificada y trabajando en función de ella. Y eso en algún momento se puede como revertir, reversar, ahora que Si te está de haciendo pronto daño, sí. Ajá. Vamos, si te está haciendo daño tus creencias, hay que actualizar creencias. Pero si te están ayudando, sigue adelante. Por no sé si recuerdan, antes le decían a uno, si tiene hipo, tome 3 vasos de agua. 3 vasos, 3 tragos de agua. ¿Por qué 3? O póngase un hilito rojo en la frente. ¿Por qué rojo? Es un significado, un sentido que saber quién me lo enseñó. Pero hay gente que lo usa, ¿verdad? Como su muletía o su anclaje. Ahora, la logoterapia, como bien decía, creo que fue Carla, no sé si fue Carla, va a ver a un ser integral, un ser holístico. La logoterapia va a trabajar 3 elementos, la antropología, que es la visión del ser humano, y lo que va a buscar es que la persona sea libre voluntariamente en su voluntad. La psicoterapia como ciencia curativa va a ayudar a que la persona tenga voluntad de su significado. Y la filosofía como visión del mundo es que la persona alcance un significado de vida. O sea, en pocas palabras, que la persona viva libremente su significado de vida. Ese es el trabajo de la logoterapia. Vamos a utilizar los términos latinos, cuerpo, en latín es soma, alma en latín es psique y el espíritu es el nous. El aspecto somático del cuerpo es la parte biológica de la persona, sus bases biológicas, todo su cuerpo. Por ejemplo, el proceso de alimentación, que se recuerdan cuando nos enseñaron en primaria, que cuando masticamos con la saliva se forma el bolo alimenticio y eso se va al estómago y se vuelve
quimo, kilo y no sé qué más cosas. El proceso de la escucha a través de nervios, etc. Esa es la comprensión corporal. Luego viene la psique, el aspecto psicológico donde están los sentimientos, las emociones, los impulsos. Y el aspecto espiritual, el nous, que van a ser los valores. El mayor aporte de Víctor Frank a esto es los valores en la persona, dentro de la estructura de la persona. Pongámosle un ejemplo, por ejemplo, hablemos de actitud. Pongamos el ejemplo del amor. El amor como aspecto corporal, biológico, se queda en un aspecto sexual. El aspecto emocional se queda como un enamoramiento, pero el verdadero aspecto del valor es el amor. Porque una persona que de la cuarta edad, que ya no hay intimidad, o que tal vez ya no están enamorados de que te mando cartas, que me siento maripositas en el estómago, etcétera, pero se mantiene la esencia del amor. Y así podemos encontrar varias cosas. Entonces, cuando yo trabajo con un paciente, analizo su aspecto biológico o somático, su aspecto psicológico o su aspecto espiritual. Si voy a utilizar la corriente de la logoterapia. El fundamento esencial que presenta Víctor Frank, bueno, y otra persona que trabaja mucho con Víctor Frank es Elizabeth Luca, es la, si quieren, la psicóloga, la primer discípula de Víctor Frank. Y ellos hablan del aspecto de la conciencia y explican a la conciencia como que es el órgano moral que indica el sentido de vida. O sea, la conciencia es si yo estoy consciente o no de lo que estoy haciendo. Y cómo lo que yo estoy haciendo me va a entrar mi aspecto moral, eso lo vamos a ver en el tercer módulo, el aspecto moral y ético de mi sentido de vida. Y el otro gran fundamento que aporta Víctor Frank es la responsabilidad. La persona tiene que decidir. No pueden decidir por mí. Yo soy consciente y responsable de mi vida en función de mi sentido de vida. Y por ahí es donde va a trabajar toda la terapia del significado. Los recursos naturales o las dos formas que utiliza Víctor Frank en la logoterapia van a ser dos técnicas, la autotrascendencia o el autodistanciamiento, que lo voy a explicar en un momentito. Y los conceptos que se utilizan mucho en logoterapia está la voluntad de sentido. ¿Será que la persona está siendo libre para encontrar su significado de vida? De ahí surge una terapia que está usándose mucho, que es la terapia de la dignidad. Esa la trabaja mucho en Canadá. También está la frustración o vacío existencial, cuando a la persona lo mismo le da frío que calor, noche que día, porque vive en un mundo vacío donde ya no hay sentido de vida. Y va a establecer su categoría de valores, pero la categoría de valores es el valor que yo le doy a las cosas. No el valor económico, no el valor social, sino qué tanto vale para mí algo. Por ejemplo, aquí tengo mi dulce. ¿Qué tanto vale este dulce en mi vida? O lo puedo tirar. Luego viene el aspecto de la trascendencia. La palabra trascendencia es superación. Escalar. Cómo yo voy escalando en esa mi voluntad de sentido. Y también Víctor Frank habla del destino como un elemento biológico, psicológico y social. Y entonces las técnicas psicoterapéuticas, les decía que era la autotrascendencia o el autodistanciamiento. Y en base a esto, en cuanto al distanciamiento, Frank va a trabajar de la intención paradójica. Y en cuanto a la trascendencia, va a trabajar en la de reflexión. ¿Qué es esto? Distanciar es alejar todos los disparadores patológicos, psicógenos que inhabilita a la persona. Mientras que la redeflexión va a hacer que la persona reduzca su egocentrismo
y que se transforme y supere al problema a través de la reflexión y sus efectos. Por ejemplo, una intención paradójica se puede utilizar en problemas de ansiedad, compulsiones, adicciones. La de reflexión la podemos trabajar también en neurosis psicógena, pero en trastornos sexuales, trastornos de sueño, trastornos alimenticios, en neurosis obsesivas, en enfermedades psicosomáticas. Se puede trabajar muy bien una gastritis, un colon irritable y todas las enfermedades psicosomáticas, ya que las enfermedades psicosomáticas empiezan en las emociones, que es la parte de la psique que habla Víctor Frank. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Se me perdieron o me fui yo muy No, elevado? licenciado, gracias. ¿Se me subió mucho los psicólogos y les estoy hablando en términos raros? Aquí Lick, se toma que como aquellas personas que se inventan a veces en algún momento las enfermedades. Hay una palabra que se les dice hipocondríacas, algo así. Sí, sí. Sí Sí lo puedes aplicaría. trabajar. Sí lo puedes trabajar. Entonces, yo te pregunto, pensemos, hay gente que tiene COVID psicológico, ¿verdad? Se enteraron de que el vecino tiene COVID, tal vez solo se saludaron de carro a carro y ahorita ya empezaron con los síntomas. Entonces ahí tenemos Sí. que hacer, ¿qué hacemos? A ver, analicemos. ¿Cómo? ¿Cómo te contagiaste? Es que fíjese que los carros estaban parqueados uno a la par del otro. Ah, ahí estás metiéndote a una fantasía que te está generando ansiedad. Ah, lavemos tu carro, pues. ¿Qué puede? Bueno, no te lo voy a decir. ¿Qué quieres hacer? Lava tu carro. Es que ya voy corriendo. Entonces, yo puedo generar ahí una intención. Pero vas corriendo, pero llevas el virus del COVID en tu carro, porque así fue como te contagiaste. Me lo estoy inventando la historia, así como para manejar, así es como, porque todas estas enfermedades hipocondríacas son irracionales, pero la gente se lo cree. Hay un libro que se llama Decodificación de Enfermedades, donde explican de qué emoción mal manejada o mal gestionada o qué emoción patológica puede provocar enfermedades. Aunque eso no es logoterapia, eso no lo trabaja Víctor Frank. Vamos a ver un poquito más cuando veamos emociones. Pueden leer inteligencia emocional, pueden leer PNL o programación neurolingüística, y también vamos a ver un poquito de Carl Rogers, donde vamos a ver la terapia centrada en el cliente, que es de donde parte la tanatología. Principalmente eso, no les quiero dar mucha terapia, solo para que vayan conociendo. Aquí está Víctor Frank y él dice, si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento. Yo utilizo mucho a Víctor Frank para trabajar, tanto en tanatología lo uso muchísimo. Y en psicología me funciona mucho, porque voy a trabajar valores. Ahora, por favor, no nos encasillemos en una sola conducta. Alguien me preguntaba ayer, mire, ¿cuál es la diferencia entre la tanatología de ustedes y la tanatología logoterapéutica? Pues la diferencia es que la tanatología logoterapéutica solo trabaja con Víctor Frank. Pero podemos trabajar con Sullivan, podemos trabajar arquetipos, podemos trabajar problemas desde la infancia, desde Freud, podemos trabajar Gestalt, podemos trabajar muchas cosas. Entonces, una tanatología general es más integrada que una tanatología logoterapéutica, así como también cuando hay personas, yo veo a veces anuncios que lo ponen en el chat de psicólogos. Necesito un psicólogo cognitivo humanista. El paciente no sabe de eso, alguien se inventó. O sea, sí hay psicólogos cognitivos humanistas, pues, pero yo no voy a poner en mi letrero, soy psicólogo logoterapeuta, porque entonces me olvido de las demás situaciones. No puede existir algo puro. Esa es mi opinión personal.
pero hay gente que sí están etiquetados. Yo tenía una amiga psicóloga que yo le decía que era fulanita Freud. Era la hermanita chiquita de Freud, porque ella, Freud. Y Freud no funciona en todos lados, por ponerles un ejemplo. Este es el material que tengo el día de hoy para ustedes. Preguntas, inquietudes, no sé si les generó curiosidad, temor o algo por el estilo, el tema que estamos hablando. Me salí de la tanatología hoy y ahora me volví psicólogo. Trabajamos el tema de psicología. Recomiendo el libro El hombre en busca de sentido. Me lo mandaron en PDF, se los puedo compartir. Lo único que no se puede compartir, por favor, en este chat, son libros de PDF de la doctora Elizabeth Kubler. Pero si a alguno de ustedes les interesa el libro del hombre en busca de sentido, se los puedo enviar. Sí, por favor, con mucho gusto, Carlos, se los voy a mandar. Léanlo, miren, yo lo he leído como unas 30 veces. Y cada vez que lo leo encuentro más cosas. Hay otros libros interesantes, por ejemplo, Víctor Frank tiene un libro que se llama La presencia ignorada de Dios, muy bueno, pero todavía no lo vayan a leer. Primero empiecen por El hombre en busca de sentido, que cuando termine de la clase ahorita se los voy a copiar. Interesante libro. Y hay otro que se llama El hombre en busca de su sentido final. Ese sí es muy difícil de leerlo, todavía no se metan a leerlo. Pero El hombre en busca de sentido, miren, fabuloso. Si a todos, lo voy a mandar por el chat para que lo tengan y ya lo puedan ustedes copiar. Preguntas, por favor, ¿qué más del día de hoy? Hola, licenciado. No, solamente un comentario, ¿verdad? Cuando usted mencionó, pues posteó ahí una frase de Víctor Frank, se me vino a mí a la mente, ¿verdad? La frase que utilizó también Nietzsche, que fue inspiración para Víctor Frank, con la frase de que quien tiene un porqué no importa cualquier cómo, ¿verdad? Correcto. Y todo eso, el que tiene un con qué, ¿cómo es un con quién? No importa Quien el tiene un porqué, porqué no importa cualquier cómo. es el significado. Exacto. Entonces, por ejemplo, yo ahorita les digo, cierren los ojos. Y al cerrar los ojos, piensen algo que al pensarlo les va a brillar los ojos, hasta les va a salir una sonrisa o una lágrima de alegría, les va a dar el pelómetro, se le van a parar los pelos de la piel, les va a pasar algo por esa situación que están viviendo. Ese es su significado de vida, ese es su porqué o su porqué para salir adelante. Y entonces alguien va a decir, mi hijo, mi salud, mi trabajo, mi chucho. Hay personas que su significado de vida son sus mascotas. Conocí una señora que ella no podía morir porque no encontraba a quién donarle la perrita que tenía. Y hasta que logró encontrar y entrevistó gente para ver cómo iban a tratar a la perrita. Y hasta que logró encontrarle un hogar, 3 días después estaba falleciendo. ¿Más preguntas? Buenas noches, doctor. La verdad, ninguna pregunta. La clase es bastante interesante, en especial, pues que yo no soy psicólogo, pero bastante interesante la clase. Muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, buenas noches, doctor. Le saluda Gustavo de Petén. Muy interesante la clase de hoy. Como decía Melfi por ahí, no somos psicólogos, pero hoy sí el acervo cultural lo ha elevado grandemente usted con la clase de hoy. Hemos aprendido muchos términos y, en fin, en cómo la psicología nos puede ayudar con la tanatología. Muchas gracias. Y sí, yo también estaba asustado que nadie platicábamos, pero la verdad es que estuvo bien interesante, doctor. Muy interesante. Para los que son bomberos, por favor, llevan a alguien que va muy ansioso en la ambulancia y que a lo mejor ya se les está muriendo. Tóquenles el tema de significado de vida. Pensemos, Juanito, a ver, recuérdate quién, tu mamá está ahí pendiente de ti. Es engancharlos en su significado de vida. Obviamente, si él odia a la mamá y lo que le pasó fue por la mamá, entonces mejor ni tocarles el tema. Pero recuérdate algo. Hay una historia que dicen ahí, llega un paciente al hospital, baleado, y se está muriendo, y le pregunta el doctor, ¿usted es alérgico a algo? Sí, a las balas, sáquemelas. Entonces, mire, vamos ahorita al quirófano, esas balas las vamos a sacar y en lugar de balas le vamos a poner carne.
le vamos a inyectar sangre, usted tranquilo. Van trabajando ese significado de vida para engancharle optimismo a la persona. Pero hay personas que entran deprimidos a la operación, obviamente se quedan en la operación. Ya les mandé el libro, no sé si lo pueden ver en su WhatsApp. Ya, doctor, ya, por lo menos ya lo vi, ya lo descargué. De acuerdo. Entonces, en sus ratos de ocio, lean un poquito. Ahí van a ver, mire, es un libro tan que lo pica uno, que al que le gusta leer se engancha en la lectura. Doctor, Cuéntame, Olivia. disculpe, ¿puede poner de nuevo la frase de Víctor Frank que empieza: si no está en tus manos cambiar la situación que te produce dolor? Ahorita la pongo, solo. Por favor, muchas gracias, doctor. Mucho gusto. Si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento. Yo decido sufrir, ustedes. ¿Se recuerdan aquel anuncio que decía, pare de sufrir? Y cuando uno le dice, pare de sufrir, es porque uno hubiera descubrir su significado de vida. Gracias, doctor. Con gusto. ¿Alguien más? ¿Preguntas? ¿Cómo se sintieron hoy? Buenas noches, solo para agradecerle ahí, Lick, muy interesante la clase, magnífico ahí, no soy psicólogo, pero me interesa bastante y bien acertado todo. Muchas gracias. Gracias, Leonel. Entonces, para la otra semana vamos a ver a Freud. Si me meto a psicología y no hablo de Freud, Freud es el padre de la psicología. Entonces vamos a hablar de él y vamos a ver también un poquito de conductismo. Y una tercera sesión donde vamos a ver Carl Rogers. Y luego la cuarta sesión donde esa sesión va a ser solo de preguntas. Entonces, nos quedamos por acá. Les deseo lo mejor de lo mejor. Estamos como nada ya a mitad de julio. Por favor, cuídense con el COVID. Está muy feo. Tengo un amigo que dice él se va a morir de cualquier cosa menos de COVID. Ese es su significado de vida. Y por supuesto, cuando hay COVID, él sale corriendo, ¿verdad? Porque se va a morir de cualquier cosa menos de COVID. Solo que ya le dije, ojalá que por ir corriendo no lo vaya a atropellar un carro, solo para que le ponga atención. Pero es importante, por favor, que se cuiden. 6,000 casos ya, Hospital del Parque de la Industria ya lleva cobertura del 50% cuando ya estaban a punto de cerrarlo hace 2 meses. Muchas gracias, licenciado. Y Gracias. un gusto tenga buena- escuchar a todos los compañeros. Que tengan feliz noche. Feliz noche para todos. Feliz noche. Gracias, feliz noche a todos. Feliz noche, gracias. Buenas noches. Buenas Gracias, noches. feliz noche, feliz noche, Leonel. Gracias, feliz noche, Dios los bendiga. Gracias igualmente. Buenas noches. Feliz noche.